Muy buenos días. Quien les habla, el ingeniero civil Daniel Mario González Arce, especialista en cálculo hidráulico y estructural. Y en esta oportunidad vamos a brindar algunas pautas para el diseño estructural de buzones de alcantarillado sanitario. Para este ejemplo o para este modelo aplicativo, nos vamos a agenciar de algunos planos y antes de ello realizar también algunos comentarios respecto de las mismas, donde también se generan algunas dudas, ¿no? Consultas respecto a que si se le debe incorporar acero de refuerzo en las paredes de los buzones. Eh, hay una, hay un criterio, ¿no? Que hasta la fecha, digamos, se viene aplicando en muchos de los proyectos, ¿no? Proyectos donde se tiene como guía, por decirlo así, y esto se replica casi en la mayoría, ¿no? De que si se debe incorporar, se debe incluir varillas de acero de refuerzo en las paredes y en la losa de fondo de los buzones de alcantarillado sanitario. Se dice que para buzones que tienen una altura de hasta 3 metros, bueno, en el detallado de, de los planos estructurales, pues no incorporan, ¿no? Y para los buzones que ya tienen una altura superior a los 3 metros, pues ven la necesidad de incorporar, ¿no? Las varillas de acero de refuerzo, ¿no? Si van a ser varillas de refuerzo de 3/8, de media pulgada, qué resistencia mínima con la que deberían contar los buzones, si es 210, si es 280, ¿no? Hay pautas y criterios que ya deberían asumirse ya en función a la norma americana, ¿no? Que es la que en particular siempre hago referencia para este tipo de proyectos y que sirve de guía, ¿no? Para el diseño estructural de la propia estructura. Como pueden ustedes apreciar, bueno, hay un criterio que se debe tener en consideración, incluso hasta en el detallado de los planos. Me refiero a la losa de fondo, ¿no? Cómo se va a emplazar la tubería, si es necesario o no colocar una especie de alero o que la losa pueda crecer, ¿no? Extendiéndose del límite del tanque de fondo, ¿no? O de la losa de fondo, ¿no? En este caso, pues unos 60 centímetros. Y luego, pues se pueda colocar, pues la cama de arena que corresponde, ¿no? Según las especificaciones técnicas. En este modelo que yo les estoy mostrando, pues es un buzón de alcantarillado con altura variable hasta unos 3 metros, ¿no? Esta altura puede variar desde 1,20 m hasta 3 metros. Se realizó el modelamiento en el programa SAP 2000. En este programa pues se han incluido una serie de combinaciones de carga. Y dentro de esas combinaciones de carga pues justamente se incorpora eh, las combinaciones según la norma peruana de la S260 y las combinaciones de carga de la CI 350.
Estas combinaciones de carga tienen que interpretarse según a la necesidad del proyecto, ¿no? Porque hay cargas que no necesariamente van a actuar sobre la estructura, ¿no? Y si es un buzón de alcantarillado, eh, ver, ¿no? Y analizar si necesariamente van a considerarse las cargas hidrodinámicas e inerciales y las cargas hidrostáticas, ¿no? Entonces eso ver, analizar, ¿no? Si va a ser y si corresponde. Y lógicamente también el desarrollo de la memoria de cálculo. En esta memoria de cálculo, lógicamente, como premisa, hace referencia, ¿no? A los parámetros que nosotros vamos a considerar, ¿no? Parámetros de diseño, los materiales, las características del suelo, acorde a la necesidad del proyecto, ¿no? No voy a incluir de repente algunos parámetros que no los vaya a, a tomar en cuenta dentro del proyecto, ¿no? Y dicho sea de paso, es información que voy a replicar pues en en los planos estructurales. Muy bien. Entonces, actualmente se tiene como guía la norma de la 6350-20. Entonces nos vamos a ubicar al capítulo 9 para poder tomar como referencia las combinaciones de carga. Es lo que se hizo en en esta oportunidad. En en el curso vamos a desarrollar o vamos a sustentar cómo tenemos los factores de durabilidad. ¿Sí? En el caso de que ustedes deseen simplemente sustentar su diseño considerando los factores de durabilidad de, del PCA, ¿no? Entonces vamos a tomar en consideración, ¿no? Ya los factores ya predeterminados, que sería 1.3 para flexión, ¿no? 1.65 para tracción directa, 1.3 para cortante, y vamos a considerar un factor de durabilidad para compresión de 1, ¿no? Estas son las combinaciones de carga para diseño por flexión y por tracción. Las combinaciones por cortante y las combinaciones por compresión. En cuanto a las combinaciones, ¿no? Que ya la normativa o la norma vigente aún, la E060, van a ser ya a criterio de ustedes, ¿no? Si van a querer considerar los factores de durabilidad PSA o los factores de durabilidad de, del ACI, ¿no? Una combinación de ambas, ¿no? Y eso lógicamente poderlas detallar, ¿no? En en el programa SAP 2000, ¿no? Y ustedes puedan realizar una correcta interpretación. Incluso puedan ustedes realizar una comparación de ambas, ¿no? Para esta combinación, para esta comparación o este comparativo, pues ya depende, ¿no? Del diseño que ustedes quieran realizar, ¿no? Si es un diseño que corresponda a las paredes de los buzones, ¿no?
Tenemos el envolvente a flexión, un diseño a flexión y un diseño a tracción. Ya depende, vuelvo a repetir, de lo que ustedes vayan a solicitar o a requerir. Hay una hoja de cálculo que también vamos a incorporar, ¿no? Donde nosotros vamos a ir viendo y analizando. Algo muy importante que ustedes también deben tener en cuenta y en consideración es la sobrecarga, ¿no? Que se genera en la estructura. Mejor dicho, en la tapa de la losa del buzón propiamente, ¿no? Entonces, para ello estamos incorporando también eh, el cálculo correspondiente, ¿no? En este caso, estamos hablando de casi 4,5 toneladas, ¿no? Por metro cuadrado, 4.534 kilos por metro cuadrado, ¿no? Una carga puntual de casi 13 toneladas, un poco más de 13 toneladas, ¿no? Luego esta representación que nosotros vayamos a considerar debido al empuje de esa sobrecarga, ¿no? Que se va a generar de manera constante en toda la altura del buzón, ¿no? Y el empuje del terreno, considerando un suelo en condiciones, digamos así, suelo pasivo, ¿no? Un suelo en reposo, mejor dicho, ¿no? Un suelo en reposo. Y también vamos a incorporar las presiones dinámicas del suelo, ¿sí? Ah, ya, y obviamente también vamos a verificar los esfuerzos en la base, en la losa de fondo, ¿no? En la losa de cimentación, haciendo una interpolación para poder determinar, en función a las características del suelo, pues el módulo de reacción del suelo, ¿no? Eh, Esto que les comento también es para que ustedes lo puedan aplicar, puedan comentar también sus experiencias, ¿no? Y podamos, digamos, sacar alguna conclusión, ¿no? Para el caso de los muros, ¿no? En el modelo vamos a hacer una verificación, primero de los momentos obtenidos de la misma estructura. Pueden poner incluso o adicionar los rangos que ustedes vean por conveniente. Nosotros vamos a trabajar en otras unidades, tonelada metro por metro. Recuerden que como está la estructura discretizada, se tiene que obtener para el cálculo, ¿sí? En tonelada metro, ¿no? Pero adicionalmente, como se está trabajando por elemento discretizado, tenemos que simplificarle, ¿no? El valor que vayamos a obtener acá, ¿no? En el reporte del programa. Por ejemplo, para el momento 1.1, nos da como reporte cierta transparencia, como pueden ustedes visualizar en el buzón. Ya depende cómo ustedes puedan tomar el reporte, pero sí es necesario que puedan tener una visualización correcta, ¿sí? Eso sí es bueno, necesario. En algunos casos, ¿no? Sí es recomendable tomar, digamos, una captura o una visualización de la estructura con cierta transparencia, pero si no, para quienes recién están realizando o están empezando a realizar este tipo de diseño, de repente generar otro tipo de vista, ¿no? Y pedir que la visualización se genere, pues, como objeto lleno. Y ya pueden ustedes ver el tipo
de visualización o el tipo de vista, ¿no? Incluso acá, también puedan ustedes, ¿no? Pedir, ¿no? Según la sección o el material que ustedes hayan tenido, ¿no? Que sea más sólida, ¿no? Que tenga cierta visualización, ¿no? Y ya, pues me permita de repente tener una correcta lectura. Dentro de la tapa y el muro puedo visualizar, ¿no? Unos mayores momentos, ¿no? Por eso es que se puede tomar en consideración los momentos que se generen al borde, ¿no? O en la parte inferior de la estructura, ¿no? Entonces, acá podemos ver o visualizar un reporte de 0,53 o 0,54 aproximadamente, ¿no? Tonelada fuerza metro sobre metro. Lo que nosotros debemos hacer es obtener y simplificar el metro que está en el denominador, ¿no? Y eso obviamente lo hacemos multiplicando por el ancho o por el largo de elemento finito según mis ejes locales, ¿no? Entonces, también es necesario que ustedes puedan aperturar, puedan solicitar esa visualización, ¿no? De los ejes locales. Me voy a esta opción y puedo tener, digamos, esa visualización, ¿no? Y esto lo pueda comparar, ¿no? Con los reportes o las combinaciones de diseño de, de la norma 060, ¿no? En este caso estoy obteniendo reportes, ¿no? Desde 0,46, 0,47, ¿no? Hasta un máximo de 0,53, ¿no? Esto teniendo en cuenta la normativa 6350, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si yo pido ya el reporte empleando la otra combinación, en este caso sería la de la CI, la de la E060, perdón, la de la E060. En mi caso, bueno, en el proyecto que he sustentado, a lo último, he considerado los factores de durabilidad de PCA, ¿sí? Pude haberlas sustentado, mis combinaciones, considerando los factores de durabilidad del ACI 350-20, sí, así es, sí se puede. Ya depende de quién lo solicite, de repente en los términos de referencia de la entidad, eh, en este caso, pues casi el 98 o 99% pues que construye o ejecuta este tipo de obras son referidas al Estado, ¿no? Hay habilitaciones urbanas, ¿no? Que también realizan o requieren este tipo de proyectos. Ya depende de ellos a qué normativa van a solicitar que se realice cierto sustento, ¿no? Entonces, en mi caso, considerando la normativa E060, pues he generado las combinaciones de carga, ¿no? Estas combinaciones de carga han sido multiplicadas, ¿no? ¿No? Por el factor de durabilidad. ¿No? Visiblemente se puede ver, ¿no? Que si yo comparo las combinaciones que ya me da eh, inicialmente la norma peruana es 0,60, veo que sí vemos un incremento entre 1,4 y 1,82. Esto debido a la verificación de los esfuerzos a flexión, ¿no? O los esfuerzos a tracción
o los esfuerzos a corte, ¿no? Las tensiones que se generan. Entonces tenemos de 1,4 a 1,82, de 1,25 a 1,62,5, excluyendo a las combinaciones por cargas de sismo, ¿no? Las combinaciones por carga de sismo no sufren afectación debido a los factores de durabilidad. Estos factores de durabilidad están directamente vinculados, ¿sí? Digamos, a las condiciones. En este caso, como son estructuras que contienen líquido, ¿no? Y también se generan gases, ciertos gases, pues obviamente por eso se explica. En caso de sísmico, pues no está directamente vinculado a los factores de durabilidad, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces, si hacemos un comparativo con la de la E0, con la de la E060, pero primero vamos a nuevamente, ¿no? Vamos a generar eh, una previsualización y lo vamos a ir analizando. Todo esto se va a tener en cuenta, ¿sí? En el curso taller de diseño estructural de buzones de alcantarilla. Para quienes estén inmersos y comprometidos con la rama estructural, vamos a compartir algunas experiencias. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Y vamos a hacer con la envolvente, vamos a considerar o vamos a pedir al programa, ¿no? Que vea pues la máxima demanda que se genera en función a una combinación creada por nosotros mismos en función a la normativa. Bien, y vamos a ir se puede ir haciendo algunos comentarios, ¿no? Miren ustedes, voy obteniendo un reporte, por ejemplo, el punto 56, 57, punto 57 por esta zona de acá, ¿no? En el caso de la ACI 350, ¿no? Veo que los esfuerzos, eh, los esfuerzos a flexión, ¿no? Debido a los momentos que estoy solicitando, pues ligeramente por debajo que la de la norma de 0,60, ¿no? Esto, ¿no? Teniendo en cuenta para hacer mi verificación por flexión para el acero de refuerzo vertical, perdón. Y ahí donde entra a tallar, pues lógicamente, ¿no? La necesidad de colocar acero, en este caso para un buzón de 4 metros. Vamos a ver, hoy vamos a verificar si efectivamente para buzones que tienen menos de 3 metros, como se tiene acostumbrado en la mayoría de proyectos, pues se suele ver de que no existe la necesidad, se dice, ¿no? Solamente es concreto con una resistencia definida, nada más, y solamente la incorporación de una malla, ¿no? En la losa de tapa, etcétera, etcétera. Vamos a ver si realmente es aplicable ese concepto o realmente va a necesitar cero de refuerzo. Y así sucesivamente se van haciendo las comparaciones. También el control de fisuración, vamos a tenerlo en cuenta, ¿sí?
y los chequeos correspondientes, ¿no? Siempre agenciándonos, ¿no?, de la norma, porque esa es la intención, ¿no? Que podamos sustentar y tener como aval un documento, ¿no? Y esto lo podamos replicar no solamente para buzones, ¿no? Sino que también para otro tipo de estructuras. Bien, entonces nuevamente hago extensa la invitación. Acá hay un detalle interesante que he visto que en la mayoría de proyectos que me ha tocado revisar, ¿no? Dejan de lado la, ¿cómo se llama? La inclusión, ¿no?, de ciertas estructuras que deben estar eh, detalladas en el plano, ¿no? ¿A qué me refiero? A esta estructura, ¿no? Escalera de gato, no sé si lo conocen como algún tipo de denominación que esté al alcance, pero sí las vistas o las visualizaciones sí deben estar perdón, a ver, pues deben estar, digamos, en corte, bueno, en corte y en elevación, bueno, en vistas en una elevación, pero frontal, por decirlo así, para que pueda detallarse, digamos, la estructura, ¿no? En este caso, a qué distancia debería estar, ¿no?, de la tapa, de la losa de tapa, ¿no?, del tope, ¿no?, al primer peldaño, detallar si va a incluir o no. Acá ya estamos hablando de estructuras que van a incorporar el acero, ¿no? Fuera lo que sea el concreto armado o el concreto simple. Me refiero también al dado que se vaya a, a incorporar en la base, ¿no? El anclaje, para evitar el movimiento, ¿no? Rotacional, traslacional, o sea, de la tubería. Eso hay que tener mucho cuidado porque a veces suele dañarse los nudos. Estos nudos suelen dañarse porque lógicamente donde vaya a estar ubicado este buzón se va a generar pues una carga, ¿no?, que ya les había indicado al inicio, ¿sí? Una carga, digamos, constante debido a la sobrecarga vehicular. eh, y también a la carga generada por el empuje del suelo, ¿no? En este caso, si va a ser el suelo en estado de reposo, pues vamos a generar las mayores presiones en la base, ¿no? Y muy probable pues genere también cierto desfase, movimiento, por eso es muy importante la incorporación de estos dados. Y algo que les estaba comentando previo al taller, ¿no? Y que sí, sería interesante que lo puedan tener en consideración. La cuantía mínima, la importancia de acero en muros, la cuantía de acero en muros, en tapa, en losa y fondo, etcétera, que en este caso sería aplicado a los buzones de alcantarillado. La cuantía mínima, para que tengan en consideración, si hablamos de cuantía mínima, entonces ya previamente ya estamos dando una respuesta a que si va a requerir o no acero en las paredes de buzones de 1,20 m, 1,50 m o 2 metros. Entonces, ¿por qué es importante la cuantía mínima? O mejor dicho, porque es un requisito importante, porque nos va a garantizar mm, dos cosas importantes, o dos aspectos importantes, perdón. La durabilidad
y la resistencia de la estructura. Pero ingeniero, ¿qué sucede si dentro de la cuantía calculada, ¿sí? Es bastante pequeña, ¿no? Despreciable incluso. ¿Qué se hace en esos casos? ¿No? Estoy diseñando, veo que es un buzón de 1,20 m, ¿no? Y los esfuerzos que he obtenido a flexión y a tracción bastante pequeños, despreciables. Para eso existe, pues, versus, ¿no? La cuantía calculada versus la cuantía mínima, ¿no? Entonces, en su caso, pues han calculado y han obtenido, pues, esfuerzos bastante pequeños, ¿no? Y a su vez, pues tienen una cuantía calculada, también una cuantía mínima. Entonces, en tu caso, has obtenido esfuerzos pequeños y una cuantía de cero calculada mínima, pero la verificación de cuantía mínima para muros indica que se requiere, pues, a cero, ¿no? Esto puede deberse a que la cuantía mínima es un requisito, ¿sí? Es un requisito porque me lo dijo el ingeniero, porque me lo dijeron en la universidad, porque me lo dijeron mi evaluador. No, es un requisito normativo que garantiza la integridad, ¿sí? Integridad estructural, ¿no? Para garantizar la integridad estructural. Ah, y la resistencia a la corrosión, ¿no? Incluso si los cálculos no lo requieren, ¿no? Para ello también hay un sustento y razones, ¿no? Control de grietas, resistencia a la corrosión, seguridad estructural, ¿no? Consideraciones de diseño que vamos a tocar en el curso y recomendaciones. Muy bien. Entonces, espero que esta previa haya servido de antesala para que puedan eh, unirse, digamos, a esta charla donde podamos realizar algunas reflexiones y sobre todo podamos tener material que nos ayude, digamos, a sustentar nuestros proyectos. ¿Sí? Muchísimas gracias. Nos vemos en el curso taller de diseño estructural de buzones de alcantarillado sanitario. En este caso, se está dando esta fecha de mayo 2025. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga.